Para entender a fondo a una figura como Jesús de Nazaret, primero es clave, es fundamental, entender el mundo en el que vivió. Hoy, guiados por el trabajo de Jean-Pierre Charlier, vamos a viajar en el tiempo, al siglo I, para meternos de lleno en el poderoso imperio romano que fue el escenario de su vida. Miren, el plan es este. Vamos a ir como haciendo un zoom. Empezamos con el panorama general, el control de Roma. De ahí nos metemos a ver qué onda con eso de la paz romana. Después vemos cómo funcionaba la maquinaria del imperio. Aterrizamos en Judea, que era un caso muy especial. Y terminamos en cómo todo esto le afectaba a la gente común en su día a día. Bueno, arranquemos por lo más grande, el panorama completo. Porque, a ver, ninguna historia pasa así nomás, en el aire. Y el escenario del siglo I, bueno, era un mundo bajo el control absoluto de Roma. Entender esto es la base para todo lo que viene después. Y esta es la idea central, la que nos va a guiar en todo esto. No se puede, simplemente no se puede separar a Jesús de su contexto. La política imperial, la economía de la ocupación, las tensiones sociales, todo eso no era un simple decorado, no. Era una fuerza viva, activa, que le dio forma a su vida y a su mensaje. Y ese control romano se ve clarísimo en un concepto que, ojo, suena muy lindo, pero tiene su truco. La famosa Pax Romana o paz romana. ¿Pero qué era en realidad esta paz? O mejor dicho, ¿quién la imponía y a qué costo? Para ubicarnos en el tiempo, la vida de Jesús ocurre justo después de décadas de guerras civiles terribles. O sea, él vive en un momento de estabilidad sin precedentes bajo el mando de solo 2 emperadores, Augusto, el arquitecto del imperio, y su sucesor, Tiberio, el administrador. Esta larga calma política marcó las reglas del juego para todos. Pero, y esto es clave, no hay que dejarse engañar por la palabra paz. No era una paz que nacía de que todos se llevaran bien, para nada. Era una paz impuesta a punta de espada por las legiones. Era esa calma que se siente cuando hay un poder pero tan aplastante que ni se te ocurre resistirte. Ese era el aire que se respiraba en todo el imperio. Y aquí la cosa se pone súper interesante. El imperio usaba un lenguaje que hoy llamaríamos casi religioso para su propaganda. Llamaban al gobierno del emperador Buena Nueva, imagínense. Una frase que, como bien sabemos, va a tener un eco y un significado totalmente distinto en esa misma zona apenas unos años más tarde. Esta frase de Tiberio es genial porque muestra exactamente cómo pensaban los romanos. Las provincias eran un recurso que gestionar. El objetivo no era la crueldad porque sí, el objetivo era la eficiencia. Querían la lana, no la oveja muerta. Porque claro, matar a la oveja es un pésimo negocio. Esta lógica fría y pragmática era la que dictaba la vida de millones. Ok, entonces con esa mentalidad tan práctica, ¿cómo le hacía Roma para manejar un territorio tan gigante y con gente tan distinta? ¿Cuál era el sistema que permitía que un grupo de romanos controlara a millones de personas de todas las culturas e idiomas? Pues con una jerarquía social súper estricta. En la punta de la pirámide, los ciudadanos romanos, con todos los privilegios. Abajo del todo, los esclavos, considerados básicamente objetos. Y en el medio, la inmensa mayoría, los peregrini, los extranjeros. Personas libres sí, pero sin derechos de ciudadanía. Jesús y su gente estaban en este grupo, siempre bajo la autoridad de Roma. Y ojo a esta división administrativa, porque lo dice todo de la estrategia romana. Las provincias tranquilas, las romanizadas, las manejaba el Senado, como un asunto político. Pero las provincias calientes, las conflictivas, las de frontera, como Judea, esas eran provincias imperiales, bajo el control directo del emperador y su ejército. Eran las zonas de alto riesgo. Y esto nos deja claro justo en la puerta de Judea, que era considerada precisamente una de esas provincias problemáticas. Su historia bajo el yugo romano fue, para decirlo suave, bastante movidita y muy particular. Una tabla como esta nos muestra 2 historias que pasan al mismo tiempo. Por un lado, la gran historia del imperio, con los emperadores que van y vienen en Roma. Y por otro, la historia local, la de Judea.
Lo más importante aquí es darse cuenta de cómo una decisión tomada en Roma, como quitar a un rey local, podía provocar un verdadero terremoto político a miles de kilómetros. Y este es el giro clave que pasa justo antes de la vida pública de Jesús. Fíjense, el poder pasa de un rey local, Herodes, a sus hijos, y como resultaron bastante inútiles, Roma dijo hasta aquí y tomó el control directo. ¿Qué significa esto? Que durante la vida adulta de Jesús, el que mandaba en su tierra no era un rey judío, sino un gobernador romano como Poncio Pilato, que le rendía cuentas al César. Bien, hasta ahora hemos visto el sistema desde arriba: el emperador, las provincias, los gobernadores. Pero bajemos a tierra. ¿Cómo se vivía todo esto en el día a día? ¿Cuál era el costo real para la gente de a pie de vivir bajo el control de Roma? Es que el imperio era una cosa monstruosa, no solo de grande, sino en cantidad de gente. Hablamos de unos 80 millones de personas. Para que se hagan una idea, eso es más que la población de Alemania hoy, y todo eso manejado sin la tecnología que tenemos ahora. Y la pregunta del millón es, ¿cómo controlas a 80 millones de personas? Pues con un ejército profesional de apenas 400,000 soldados. Un soldado por cada 200 civiles. Eso es una lección de eficiencia militar, pero sobre todo, de control psicológico. No hacías falta que el soldado estuviera en tu puerta, bastaba con la amenaza. Pero para los judíos de Judea, la presión económica era doble, porque no solo tenían que pagarle los impuestos a Roma, sino que también debían mantener sus propias instituciones religiosas, como el Templo de Jerusalén. Imagínense, es como tener dos jefes y los dos te exigen una parte de tu sueldo. Esto creaba una tensión y un resentimiento brutales. Y el sistema de impuestos de Roma era una máquina perfectamente engrasada. Había impuestos por la tierra, por tus ingresos, un impuesto especial solo por no ser ciudadano, impuestos si heredabas algo y hasta peajes. Era un sistema diseñado para sacar plata de cada rincón y así mantener andando la maquinaria del imperio. La moneda para todo esto era el famoso denario. Y esto es importante. Cuando se habla de un denario, no es una cifra abstracta. Tenemos que pensar que un denario era más o menos lo que ganaba un trabajador por un día entero de esfuerzo. Esto hace que cada impuesto, cada pago, se sienta de repente mucho más real, mucho más pesado. Entonces, al final, todo esto nos regresa al punto de partida. Comprender este mundo de poder absoluto, de presión económica, de control social, no es solo un ejercicio de historia, nos obliga a hacernos una pregunta clave. Cuando en medio de todo esto aparece alguien hablando de un reino diferente, de darle al César lo que es del César, de liberar a los oprimidos, ¿cómo sonaban esas palabras? No en un libro, sino ahí, en la calle, en el corazón de uno de los imperios más poderosos que ha existido.